Buenos días, hermanos. Que Dios os bendiga. Como siempre, es una satisfacción poder compartir con vosotros la palabra viva del Señor, ¿verdad? Nos alimenta, nos ayuda, cultiva nuestra fe, ¿verdad? La palabra de Dios por medio de su Espíritu. Y vamos a ir en esta serie que estoy haciendo de Génesis al capítulo 15. Vengan conmigo al capítulo 15 de Génesis. Venimos del 12, donde Dios llamó a Abraham, ya lo estuvimos viendo, y le hizo una serie de promesas. Abraham fue y descendió a Egipto en este contexto que estamos viendo, y bueno, comete el pecado de mentir, de decir que Sarai no era su esposa. Con todo y esto, también el Señor concede riqueza a Abraham, y Abraham y Lot, sus sobrinos, reparten las tierras dentro de todo este contexto, y vemos que hay un crecimiento de la población maligna de Sodoma, reyes de Sodoma, de Gomorra, de poblaciones cercanas a Abraham, y esto hace que haya un enfrentamiento, una guerra en estas poblaciones, y Lot cae preso, cae cautivo del rey de Sodoma. Estamos en este contexto un poco antes de llegar al capítulo 15. Y es el Señor quien realmente está con Abraham y le concede, ¿verdad?, el poder, el privilegio de poder ir a liberar a su sobrino. Entre el 12 y el 15, a caballo de lo que estamos viendo, ocurren estos acontecimientos. Y eso es lo que nos hace ver el capítulo 15, una vez que Abraham se enfrenta tan solamente, creo que fueron con 30 hombres, poquísimo, 30 o 40 hombres, se enfrenta ante un ejército armado, y consigue liberar a su sobrino Lot. Y por eso dice el capítulo 15, después de estas cosas vino la palabra del Señor. Bueno, fueron el total con los que Abraham enfrentó a estos ejércitos, fueron 318, dentro de sus familiares había 30 o 40 entre ellos, pero en la palabra lo que dice en el versículo 14 del capítulo 14 es que fue con 318 hombres. Y ahí hubo un enfrentamiento con estos grandes reyes. Y viene toda la historia de los diezmos, ¿no?, de Melquisedec, que le fueron entregados por parte de Abraham. Todo este contexto, y es lo que explica el capítulo 15, después de estas cosas, después de todo esto que ocurrió entre el capítulo 12 y el 15, vino palabra del Señor a Abraham en visión. Y le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Realmente el Señor fue su escudo. Y llevó a Abraham a esta gran victoria con tan solo 318 hombres, entre ellos familiares suyos. Tenía criados y tenía otros hombres a su cargo. Pero fijaos, ¿no?, el Señor era su escudo. Y tu galardón, le dijo, será sobremanera grande. Capítulo 15, versículo 1. Y respondió Abraham: Señor, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido de mi casa. Luego vino a él palabra del Señor diciendo: no te heredará este,
sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera. Imagínense esta escena, ¿no? Está allí en su tienda y lleva a Abraham fuera al Señor y le dice, mira, ahora todos los cielos, toda la expansión, cuenta las estrellas si eres capaz de contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Hasta aquí la palabra de Dios. ¿Verdad? Yo quiero poner hoy el objetivo y colocar en vuestras mentes esta frase tan famosa de que Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. Le fue contado, aquí la palabra hebrea es imputada, puesta, colocada sobre él esta justicia, por la fe. Pero surge la pregunta, ¿no? Y es lo que yo hoy trataré de explicar con la escritura en la mano, ¿no? ¿A qué se debe esto? ¿Por qué? ¿Por qué a Abraham se le imputa una justicia que sabemos, por todo el contexto bíblico, que no es suya propia? ¿Por qué Dios declara a Abraham justo? Se le imputa una justicia, lo declara justo, inocente. ¿De qué y por qué? Y a esto es a lo que yo quiero dar explicaciones hoy y poner el objetivo en mente en esta palabra. Todos sabemos una cosa, y el Señor bien lo dijo en Juan 8, versículo 56. Abraham, vuestro padre, hablando a los judíos, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Abraham vio el día, Abraham puso su confianza y su fe en aquel que había de venir y lo vio y se gozó. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hayden Wilson Tozer, muchos lo conocen, un gran pastor y teólogo norteamericano del siglo XX, dijo, nadie se topa con Dios por casualidad. Nadie se topa con Dios por casualidad. Nunca, hermano, el llamado de Dios a Noé, a Abraham, a todos los personajes de la Biblia, incluso a ti, nunca un encuentro con Dios, hermanos y hermanas, es casual. Nunca. Hermanos, hermanas, de todas las religiones, si así podemos llamar o catalogar al cristianismo, el cristianismo, valga la redundancia, es la única religión en la que Dios se lleva toda y la absoluta gloria en todo. En todo. La intervención del hombre en la salvación es completamente nula. A todos aquellos que Dios escoge y llama, en toda la Biblia, sean hombres o mujeres, porque no hay acepción de personas, sean judíos, gentiles, Dios les otorga la gracia y el don de la fe. Dios les otorga la gracia y el don de la fe. Hermanos, el hombre es un sujeto pasivo que recibe las promesas de Dios contenidas en su palabra. Alguien bien decía que es como una mano mendiga, extendida, vacía, que recibe una limosna o un vaso, un recipiente completamente vacío que es lleno, bien de agua, de cualquier otro líquido. Ese es el hombre. El apóstol Pablo lo deja bien claro, que el llamado de Dios es un plan eterno llevado a cabo por Dios. Dios está al control de este plan.
Dice Romanos 8, 28 al 30, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, hermano, esto no es que Dios desde la eternidad está viendo que tú vas a responder en fe. No. Todos aquellos que piensen de esa forma están totalmente equivocados y errados. Es a los que antes Dios conoció. A los que conforme a su propósito son llamados. Y dice Pablo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito. El propósito no es sanarnos, darnos buenos coches, darnos una buena casa. No. La promesa de Dios es conformarte a la imagen de tu Hijo. Oremos para que Dios conforme a la imagen de su Hijo tu vida, mi vida, la vida de aquellos que conocemos. Hermanos, dentro de este plan enorme, eterno, Dios está al control de todo. Amén. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. A los que llamó, porque fueron predestinados, conocidos de antemano por Dios. Y esto es un misterio muy grande, hermano. No dejo de entender que esto es un gran misterio y que algunos no logramos entender. Pero estamos en las mismas. ¿Quién se lleva la gloria, Dios o el hombre? Gloria a Dios. Dios. ¿Puede el hombre tomar una decisión en cuanto a su fe salvadora? A menos que Dios lo llame, Dios haga una obra sobrenatural en su corazón, Dios lo resucite, Dios le dé vida, Dios lo regenere, Dios le haga nacer de nuevo. ¿Dónde está el control, hermano? ¿En tu vida o en la vida de Dios? En Dios. Y a estos que llamó, también los declaró inocentes, los justificó. Y a los que declaró inocentes, los glorificó. Aquel que comenzó la obra, la perfeccionará en tu vida hasta el día de Jesucristo. Él la comienza, Él la termina. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo a los Efesios, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Allí, nos bendijo allí. Según nos escogió en Él antes de que el mundo fuese, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, es decir, en Cristo. En Él tenemos redención por su sangre, en Él tenemos el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Hermanos, y hay muchos textos más, muchos que hablan de todo esto. Pero nos vamos a quedar con esto, porque tampoco pretendo hablar hoy de la elección divina. No es mi cometido. También, hermanos, quería decir que en este llamado es Dios quien proporciona la fe. Es Dios el creador de la fe. Nosotros no podemos generar fe, crear por sí mismos lo que no tenemos. Ojo que hablo de una fe salvadora, de aquellos que se acercan y ponen su confianza en Dios. No hablo de una fe de confiar en algo, ¿verdad? Por ejemplo, yo confío en que en mi próximo cumpleaños mi mujer me compre un coche nuevo. Eso es tener fe. Pero más fe puede ser en que tu marido, esposa, te ponga una casa nueva a final de año. Todavía es tener más fe. Pero no hablo de esta fe. Hablo de esa fe sobrenatural. De una fe que te ha despertado a lo espiritual. Una fe viva en el Dios verdadero. Y lo que promete en su palabra. Una fe que mantiene una relación espiritual con su Señor y Salvador Jesucristo.
Pablo lo resalta así en su segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14, pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Otro texto respecto a la fe, dice Hechos 13:48, los gentiles oyendo esto se regocijaban, glorificaban la palabra del Señor cuando los apóstoles le predicaban el Evangelio y creyeron, dice aquí la palabra, todos aquellos que estaban ordenados para vida eterna. ¿La gloria es para Dios o la gloria es para el hombre? Gloria a Dios. La gloria es para Dios. Siempre, hermanos, ha sido así. Pero las mentiras del diablo se han infiltrado a través de la historia en la iglesia, incluso en la iglesia evangélica, hermanos. No estamos exentos de ello. Hay más textos. Puedo seguir argumentando aún más. Pero el hermano Paco, ¿verdad? La iglesia no me concede más de 40 minutos. A lo mucho 45 o 50 de exposición. Pero hermano, que quede bien claro que a lo largo de toda la Escritura, de toda la Biblia, el objeto de la fe han sido las promesas de Dios centradas en aquel que vendría y daría su vida en rescate por su pueblo, es decir, el Señor Jesucristo, el Mesías. Todos, absolutamente todos corrieron la carrera de la fe. Y es verdad, la fe, dicen algunos hermanos, es la convicción, ¿no? La certeza, ¿no? Todos aquellos que corrieron, Abel, dice la palabra, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Gedeón, Barak, Sansón, David, Salomón, X y X. Bueno, fue un grupo de personas tremenda, ¿no? Todos, tantos y tantos hermanos. Y hoy nosotros también seguimos esa carrera de la fe, pero, capítulo 12, con nuestros ojos puestos únicamente en el autor y consumador de nuestra fe. Es Dios quien dio esa convicción. Es Dios quien cultivó, alimentó esa fe de esos hombres. Y es Dios quien lo hace hoy. Él sigue sosteniéndote en fe. Él, como el mismo Isaías dice en el capítulo 12, versículos 2 y 3, he aquí, Dios es mi Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor. Él ha sido mi salvación y con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación. La salvación, hermanos, es 100% del Señor. Y aquí lo declaramos. Esto es lo que la iglesia declara. Esta es la fe de la Biblia, la fe de la iglesia. No decretar un coche, un piso y caprichos carnales. No, esta es la fe de la iglesia. Ahora bien, como os dije antes, quiero poner el foco en nuestro texto de hoy, en la fe de Abraham, en la fe del Padre, que dice aquí, el Padre de la fe, que es la misma que la nuestra. A él le fue contada, le fue imputada, le fue colocada por justicia esa fe, al igual que a nosotros. Y lo dice Pablo en el capítulo 4 de Romanos, os lo leo, versículos 18 al 25. Dice, él creyó en esperanza, refiriéndose a Abraham, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, como le dijo aquí. Y le dijo el Señor, versículo 5, así será tu descendencia. Lo llevó
Dice, a ver si puedes contar las estrellas de los cielos, a ver si eres capaz. Tu descendencia será así, Abraham. Y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo, ya lo vimos anteriormente, que estaba como muerto ya casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso, fíjense en el objeto de la fe de Abraham, para hacer todo lo que Dios le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, nuevamente aquí la frase, y no solamente, dice el versículo 23, con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fue contado a Abraham, le fue contado a nosotros. Abraham tuvo que creer las promesas, las mismas que nosotros hemos creído. Nadie se salva de otra manera. Y a la luz de todo el contexto bíblico, la pregunta es, ¿qué quiere decir que la fe de Abraham fue contada por justicia? ¿Qué quiere decir esto? O que nuestra fe es contada por justicia. ¿Dónde halló? Es la pregunta. ¿Dónde halló Abraham? ¿Y dónde hallamos nosotros esa justicia? ¿De dónde? Si el hombre no tiene justicia propia. Si el hombre, ya vimos desde el capítulo 3 de Génesis, ya está caído, decretado bajo la muerte y la condenación de Dios. En otras palabras, ¿cómo Dios puede declarar justo al pecador? ¿Cómo Dios puede declarar inocente al culpable? ¿Cómo Dios, a grandes rasgos, puede perdonarnos? Esta es la gran pregunta que hoy muchos se hacen, hermano. Aquí está y se encuentra el corazón mismo del Evangelio. Y yo pretendo responder hoy con la Biblia en la mano. Y en primer lugar decirle que Abraham es tan pecador como todos, aunque los judíos lo tuvieran en gran estima. Era un hombre pecador como todos. Porque nadie contiene justicia propia delante de Dios. Ya lo hemos visto antes. Romanos 3:12, por tanto, como el pecado, fíjense como Pablo lo resume, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, absolutamente todos, pecaron. Todos. Y aquí está el padre Abraham, padre de la fe. Dios es plenamente justo y Dios no puede dejar pasar por alto el pecado, hermanos. El pecado merece el castigo, la muerte, todo el peso de su justicia. Dios es justo, es uno de sus atributos, y no puede pasar por alto el pecado. Nadie quiere ni nadie puede cumplir la ley de Dios y sus demandas a la perfección, como Dios exige. Nadie. Y eso es lo que trata de demostrar el apóstol Pablo en sus 3 primeros capítulos de Romanos, que todos han pecado, gentiles y también judíos, que todos están bajo el pecado y bajo el severo juicio de Dios. Eso es lo que dice Romanos 3, versículo 9. Todos están bajo el juicio de Dios. La justa y perfecta ley de Dios nos aplasta. Todos los hombres están bajo su maldición. Nadie puede cumplir su ley a la perfección. Y Pablo lo confirma en su epístola a los Gálatas, capítulo 3, versículo 10 al 12. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas del libro de la ley para hacerlas. Fíjense. Todo el que no cumple todas las cosas de la ley de una manera perfecta están bajo la maldición de Dios. Y que por la ley ninguno se justifica, ninguno puede ser declarado inocente ante Dios, es evidente, porque el justo
por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Eso es lo que dice la ley. El que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Ahora bien, ¿qué pasó con Abraham? ¿Qué pasó con todos los personajes bíblicos que hemos visto, con todos los profetas? ¿Qué pasó con nosotros? ¿Qué pasó aquí? La gran pregunta que todos nos hacemos. El Evangelio ha sido revelado a nosotros. ¿Por qué? Porque bien lo dice Pablo en Romanos 1, 16, 17. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nadie, hermanos, nadie ante el augusto tribunal de Dios podrá decir, he cumplido, Señor, con todo y cada uno de tus mandamientos a la perfección. Nadie. ¿Saben la declaración que oirán aquellos en aquel día que piensen que han cumplido con los mandamientos del Señor? ¿Saben qué oirán? Culpable. Una maza de un juez. Culpable. Culpable, culpable, culpable. Dios castigará el pecado porque no puede reconocer justo al que no lo es. No sé si lo entienden, pero es bien fácil. No puede. Ahora bien, ¿cómo Dios puede ser un Dios justo y mantener intacta su justicia, pero a la vez mostrar misericordia y justificar al peor de los impíos o pecadores, como somos tú y yo? ¿Cómo puede hacer Dios eso? Y es aquí donde entra en juego el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque, hermanos y hermanas, tan solamente la justicia de alguien, justicia y rectitud de alguien sumamente perfecto, sin mancha, sin pecado, sin defecto alguno, plenamente santo, incorrupto, que siempre anduvo bajo la voluntad del Padre, que cumplió a la perfección las demandas de toda su ley, solamente Él puede justificarnos, puede declararnos justos ante el tribunal de Dios y puede satisfacer adecuadamente la justicia y hacer las paces con Él. Y así Pablo dice, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, por la justicia de uno, gloria a Dios, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y vuelve a repetir, por si no había quedado claro, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Gloria a este evangelio. Amén. Glorioso, hermanos. Solamente Jesús puede estar ante el tribunal de Dios. Solamente las puertas de los cielos pueden abrirse ante el gran Rey. Hosana. ¿Quién es el Rey que viene? Jesús. Solo Él puede decir, Padre, he aquí, tu voluntad ha sido llevada a cabo de manera perfecta. Solo Él. Y es en Él en el que obtenemos la justicia. Y así lo obtuvo Abraham. Y así tantos y tantos, y así tú y yo. Por la justicia perfecta de Cristo. A la sola fe de Abraham le fue imputada la justicia de Cristo. Y a tu fe también le ha sido imputada la justicia perfecta de Cristo. La fe no es nuestra justicia. Ojo. La fe es el medio, al igual que Abraham, por el que recibimos la justicia de Cristo. ¿Lo entienden? Lo voy a repetir. La fe
no es nuestra justicia. No. La fe es el medio por el que recibimos la justicia de Dios en Cristo. Thomas Watson, un teólogo puritano del siglo XVII, dijo: la dignidad no está en la fe como una gracia, sino relativamente, ya que se apoya en los méritos de Cristo. Esta fe se apoya en los méritos de Cristo. Nuestra fe, hermanos, puede ser débil. Nuestra fe puede estar llena de imperfecciones o no. ¿Es así o no? Nuestra fe puede ser débil, llena de imperfecciones, pero nuestra fe se apoya en la rocosa justicia de Cristo. Nuestra fe débil, llena de imperfecciones, se apoya en la rocosa justicia de Cristo, nuestro Salvador. El catecismo de Heidelberg, uno de los grandes catecismos de la Reforma, dice así: ¿por qué dice que eres justo solo por la fe? Y responde: no es que yo sea aceptable a Dios a causa del valor de mi fe, sino porque solo la satisfacción, la justicia y la santidad de Cristo es mi justicia ante Dios, y que no puedo recibir y aplicar la misma a mí mismo de otra manera que por la fe solamente. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Dios ha hecho justicia en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dios cargó sobre él, sobre el justo, todo el pecado de nosotros los injustos. ¿Recuerdan Zacarías capítulo 3? Viene el ángel a Josué, el sacerdote, y le dice: todo pecado te ha sido quitado. Le quitaron sus ropas de inmundicia y lo vistieron de ropas de gala, dice. Hermanos, eso ha hecho Dios con nosotros. Ha puesto sobre Cristo ha puesto nuestras ropas inmundas. Y sobre ti y sobre mí ha puesto las ropas de gala del Salvador. Fijaos qué transacción. Eso es lo que Dios ha hecho. El apóstol Pablo expone en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 21, versículo 9. Capítulo 9, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Los creyentes hemos sido hechos justos en él, ya que él ha sido hecho pecado por nosotros. Hermanos, y esto no quiero que lleve a la confusión. Esto no quiere decir que Cristo fuera hecho un pecador o que Cristo pecara. Ojo, cuidado. Él nunca cometió pecado. Él no contiene mancha alguna por el pecado, hermanos. Esto lo que quiere decir que se le imputa, se le atribuye a Cristo nuestros pecados, al igual que a nosotros Dios no nos convierte en mejores personas, inmáculas o impecables, sino que nos imputa, nos atribuye la perfecta rectitud y obediencia de Cristo. Amén. Este es el Evangelio. Dios te ve santo, sin mácula, en Cristo. Perfecto, santo, sin mancha. Porque estás vestido de Cristo. Amén. Gloria a Dios, hermano. Pero Él se tuvo que vestir de tu pecado. Él tuvo que llevar a la cruz toda la carga horrible de tu pecado y del mío. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Nuestras deudas con Dios han sido canceladas. Cuando digo canceladas, canceladas por la sola fe, por la confianza que hemos puesto en Jesús, por su obra meritoria en la cruz, por su vida impoluta ante la obediencia perfecta delante del Padre.
Ese es el Evangelio. Y dice así: a vosotros estando muertos en pecados y la circuncisión de vuestra carne, dice Pablo a los Colosenses en capítulo 2, Él os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos vuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ese es el Evangelio. Y quiero concluir, hermanos, hermanas, que quede esto bien claro. La justicia de Cristo es la única causa meritoria del veredicto de Dios sobre nosotros. A nadie, absolutamente a nadie, ni a Abraham, ni a ningún personaje bíblico, a ninguna persona o a ninguno de nosotros, la fe se le puede contar o imputar como justicia, o en otras palabras, Dios nunca nos concederá el perdón de nuestros pecados y el derecho a la vida, sino únicamente por causa de la perfectísima y más que suficiente justicia de Cristo imputada a nosotros y sujetada únicamente por la fe. Gloria al Señor. Amén. Y en esta conclusión breve, quiero deciros, hermanos míos, hermanas, que esto que hoy hemos compartido aquí debe de producir en nosotros un profundo sentido de agradecimiento a Dios por habernos concedido la gracia de un sustituto como Cristo. Gloria a Dios. Agradecimiento, hermanos. Todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. ¿Son importantes las obras? Son importantes. Pero ninguna de ellas contendrá el mérito único y exclusivo que tiene la vida, la obra, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna. Pero a la vez que debe de producir un profundo sentido de agradecimiento y de adoración a Dios, debe de producir también a ti que me oyes y que no crees, que te resistes a esta gracia de Dios, que no andas en el temor de Dios, que estás lejos de Dios, que no quieres ver a Dios ni en pintura, en palabras claras. Quiero decirte que esto debe de producir un profundo temor de ti ante Dios y ante su Evangelio, y que tú entiendas de que si tú no crees, tú no posees ninguna justicia propia, que tú no puedes ir ante el tribunal de Dios y declararte por ti mismo inocente por ningún tipo de obra, por nada bueno que tú hayas hecho. Porque, hermanos, lo más grave es que no son las cosas que hacemos, es lo que Dios nos demanda que hagamos. Y nadie ha podido cumplir a la perfección la ley. Tan solo aquel que amó al Padre en toda su plenitud como nadie lo amó, y que nos amó a ti y a mí, tanto hasta el punto de descender de su trono de gloria, para venir a mancharse con tu pecado y dar su vida por ti en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor. Solo serás absuelto y serás justificado ante ese tribunal si pones tu sola fe y tu confianza en Cristo. Que Dios te bendiga. Amén.